Muy buenas noches a todos ustedes por el tiempo que se han brindado para poder tener este espacio de interacción. Estamos viviendo un momento muy importante en el departamento, pues más allá, desde luego, de las iniciativas de los diferentes candidatos para la gobernación del departamento del Huila, es la oportunidad que nos estamos dando precisamente para poder interactuar, para poder conversar y sobre todo conocer las propuestas que estos líderes regionales, que históricamente han venido siendo un camino y una luz para muchas sociedades dentro de nuestro entorno, puedan avisorar también cuáles son sus propuestas para un conglomerado muy importante en la educación superior, y en este caso son los jóvenes del departamento del Huila. Desde luego, las demandas del territorio exigen condiciones de innovación, condiciones de competitividad y sobre todo un recurso humano que esté muy ajustado a esas demandas del territorio, que tengan la capacidad creativa, también la capacidad inventiva para afrontar esas dinámicas, pero sobre todo también que tengan las condiciones desde el gobierno departamental para poder asumir esos liderazgos. Hemos establecido desde la Fundación Escuela Tecnológica un espacio de interacción que desde luego está acompañada por la Red de Universidades, una organización que conglomera también las 13 instituciones más representativas del departamento. Y bueno, pues de parte de nuestra institución agradecer el tiempo que ustedes también nos brindan en sus apretadas y ajustadas agendas para poder dedicarle este espacio a los jóvenes. Hemos dispuesto una metodología de aprestamiento con un consolidado de preguntas que ya también nuestras moderadoras les darán a conocer, y pues simplemente queremos escucharlos, darle la bienvenida a nuestra institución, darle la bienvenida también a todas sus propuestas, y bueno, a todos los jóvenes y las personas que también nos acompañan y que están aquí detrás de cámaras, muchas gracias también por su asistencia. Esperamos que se puedan ver identificados con las propuestas, pero también sobre todo con las preguntas que desde el panel también se van a presentar a los candidatos. Muchas gracias. Bueno, hola, muy buenas noches para todos. Damos la bienvenida a nuestro primer debate político, esta vez con nuestros candidatos a la gobernación del Huila. Un evento organizado por la institución, la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva, Jesús Oviedo Pérez. Este espacio surge para brindarle a toda la comunidad un espacio informativo que les permita un análisis y una toma de decisiones crítica y con certeza. Mi nombre es Alexandra Díaz Bermúdez, seré una de las moderadoras en este espacio en compañía de mi compañera Luisa. Muchas gracias, Alexa, muy buenas noches. Mi nombre es Luisa Fernanda Suárez Rodríguez y seré su segunda moderadora en el espacio de esta noche. Importante recordarles que es un espacio dentro del área académica, de procesos de construcción y de formación, y lo más importante es garantizando que nuestra comunidad estudiantil tenga la oportunidad de conocer la real certeza que tiene cada uno de nuestros candidatos a la gobernación, ya alcanzando un gran espacio dentro de nuestro proceso ciudadano. Bueno, a continuación es importante que tengamos unos acuerdos muy importantes, es que tengamos nuestros celulares en modo silencio, modo avión, que si tenemos dudas o inquietudes las podamos realizar en los espacios acordados o al finalizar de este momento. Recordemos que también vamos a tener en su espacio comunidad virtual, pero también contamos con asistentes de manera presencial. Si tal vez tienen que contestar una llamada de emergencia, por favor, desaloje el espacio y hágalo en su respectivo momento. Bueno, muchas gracias, Luisa. Vamos a continuar entonces explicando todo el tema de la metodología, cómo hacer las preguntas, qué secciones vamos a tener, cuál va a ser la manera de responder. Entonces, iniciamos con lo primero, y creo que es lo central. El tiempo de respuesta será de 1 minuto y 30 segundos. Ustedes van a tener 1 minuto y 30 segundos para responder a cada una de las preguntas. ¿Cómo va a ser la metodología? Vamos a tener 3 bloques, 3 secciones. El primer bloque va a ser unas preguntas que fueron formuladas por nuestra comunidad estudiantil, estudiantes de la FED. Nosotros vamos a ser dirigiendo estas preguntas, vamos a ser las encargadas de dirigir las preguntas, pero es importante aclarar que surgen de la comunidad estudiantil de la FED.
¿Listo? El segundo bloque de preguntas van a ser preguntas dirigidas por el público asistente. Vamos a tener 3 preguntas que van a estar allí por cada uno de los estudiantes. Vamos a tener también como representación de la figura pública la Personería de Neiva, quien también estará allí participando, y vamos a tener representantes estudiantiles que van a estar también allí con sus preguntas. La última sección van a ser unas preguntas aleatorias. Vamos a tener, tenemos unos pimpones, cada pimpón tiene un número, simplemente ustedes van a elegir uno de ellos y uno de esos números corresponde a una pregunta. Entonces, de esa manera vamos finalizado como tal nuestro debate, con estos 3 bloques de preguntas. Vamos a tener también, y es importante aclarar, un temporizador que va a estar ubicado en la parte izquierda. Allí ustedes van a poder mirar el tiempo que les queda restante. El temporizador va a señalar el tiempo. Tienen 1 minuto y 30, les recuerdo, y lo que el temporizador va a marcar es el tiempo restante. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Eso es como tal la metodología que vamos a tener el día de hoy. Perfecto, Alexa. Bueno, y a mí me gustaría, antes de indicarles cómo vamos a tener este espacio de preguntas, presentarles a las personas que nos acompañan esta noche. Entonces, Alexa, vamos por favor a darles esa presentación. Claro que sí, así como decía nuestro señor rector, agradecemos su participación en este espacio y damos la bienvenida a nuestro candidato Paulino Galindo Yustres del Pacto Histórico Colombia-Puebla. Muchas gracias, candidato Paulino. Bienvenido. Nuestro siguiente candidato, Juan Carlos González Mejía, representante del Partido Ecologista Colombiano. Bueno, continuamos con nuestro candidato Rodrigo Armando Lara Sánchez del partido Construyamos un Huila para Todos. Bienvenido. Damos también la bienvenida a nuestra candidata Sandra Milena Hernández Rincón, representante del Partido Conservador Colombiano. Bienvenida. Continuamos con nuestro candidato Rodrigo Villalba Mosquera del partido Por un Huila Grande. Bienvenido. Asimismo, ya para finalizar nuestra ronda, damos la bienvenida al señor y candidato Víctor Hugo Santofimio Osorio, representante del Partido Demócrata Colombiano. Bienvenido. Bueno, quiero contarles que la dinámica de las preguntas va a ir enfocada en el primer bloque y lo vamos a iniciar de derecha a izquierda. La segunda pregunta la va a responder el segundo que está dentro de la fila. Entonces iniciamos con el señor Paulino en la primera ronda de preguntas. La segunda pregunta la va a tener el señor Juan, luego la va a tener el señor Rodrigo y así sucesivamente. Es decir, que en su momento van a ser primeros y también finales. ¿Bien? Bueno, para iniciar entonces, señor Paulino, la pregunta con la que vamos a abrir este primer debate en la universidad, nuestra Fundación Escuela Tecnológica de Neiva, FET, es la siguiente. ¿Cuáles son los principales aportes que traerá como gobernador del Huila al sector educativo? Muy buenas noches a todos y mil gracias por la invitación. Como lo señala el plan de gobierno departamental, Paulino Galindo se ajusta a los conceptos del cambio y en particular al Plan Nacional de Desarrollo, que le apunta a ejes fundamentales como el tema ambiental, como la inclusión social y obviamente el tema de la educación como una herramienta fundamental para eliminar muchas de las dificultades que existen en este momento, sea por el atraso del sistema existente, sea por el aumento de la población estudiantil o sea por las modificaciones que han ocurrido en los pénsulos académicos, pero fundamentalmente por la necesidad de adecuar la universidad fundamentalmente al servicio de las regiones donde están allí incluidas. Como ustedes saben, el Gobierno Nacional prevé para el año 2024 1.7 billones por primera vez para el departamento del Huila, de los cuales 350.000 millones de pesos fundamentalmente están destinados a estas áreas y en particular para la Universidad Superior 91.000 millones de pesos. De tal manera que el proceso de planeamiento nace del hecho de reconocer de que la formación y la vinculación de la universidad, el sector privado
y la administración pública es vital para poder integrarnos al desarrollo de la ciudad. Muchas gracias, señor Paulino. Continuamos con el señor Juan. Bueno, muy buenas noches. Agradecemos inmensamente la invitación a este debate en buena hora y con los estudiantes. Soy el candidato más joven en la gobernación del Huila, tengo 32 años de edad y queremos hacerles un aporte muy importante a la educación del departamento del Huila. Tenemos que hacer una inversión inmensa en la educación. Tenemos que unir estratégicamente el Estado con la educación profesional y los gremios del departamento del Huila. No podemos actuar aislados. El gobernador del Huila hace parte del Consejo Superior Universitario en la Universidad Surcolombiana. Allí tenemos que implementar, en vez de ir por los contratos que se dan allí, hay que ir a escuchar a los jóvenes, porque necesitamos implementar investigación en la Universidad Surcolombiana, en las demás universidades y aquí en estas universidades que son universidades que se han creado con pertinencia para el departamento del Huila. De modo que la inversión tiene que ser importante y una prioridad en el gobierno departamental. Tiene que haber investigación y lógicamente eso tiene que ir acompañado de tecnología. Muchos jóvenes ingresan a estudiar, pero por la deserción casi el 40% no puede terminar la universidad. Yo ingresé a la Surcolombiana, ingresamos 45 estudiantes y terminamos 15. Por eso tenemos que ayudar también la alimentación, los subsidios, el transporte, para que nos dediquemos a estudiar y a investigar. Muchas gracias. Damos continuidad con el señor Rodrigo Lara. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los colegas de debate. Pues son varios aspectos. El primero, creo que hay que empezar a luchar para disminuir la tasa de analfabetismo del departamento del Huila y especialmente rural, para la cual tendremos diseñado una estrategia para lograr bajar, que a veces llega hasta el 25% en la zona rural. Segundo tema es la educación inicial, importante, como lo hicimos en la alcaldía de Neiva. Estos primeros años escolares hay que buscar que sean verdaderamente una obligación en el departamento del Huila para los niños más pequeños, quizás la educación más importante de calidad, con acompañamiento pedagógico, psicológico, con ayudas educativas para que esta educación inicial sea la mejor. Un tercer aspecto que va en el fortalecimiento de la infraestructura educativa, como lo hicimos también acá en el municipio de Neiva durante la alcaldía, mejoramiento en conjunto con las alcaldías de estas instituciones educativas, terminar unas obras inconclusas educativas, colegios, aldeas de la felicidad que están allí sin terminar en el departamento. Bueno, la media técnica y sobre todo fortalecimiento de estos programas agroindustriales y técnicos, también como lo hicimos en el Instituto Técnico Superior, que va a dar inicio y articulado con la educación terciaria. Y termino con la superior, fortalecer laboratorio, la universidad pública, pero trabajar también para apoyar todo lo que tiene que ver con becas, con formación y sobre todo con garantizar permanencia del sistema educativo. Hoy en día es muy complejo para mantener subsidio, transporte, alimentación escolar. Muchas gracias, candidato. Damos continuidad con la candidata Sandra. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches para todos. Agradezco enormemente la invitación que nos hicieran a este importante foro. Definitivamente la educación en el departamento del Huila tiene grandes dificultades de calidad. El departamento arroja 128.000 niños matriculados en 148 sedes educativas. Ni el 30% de estos niños matriculados llegan a la universidad superior. ¿Qué tenemos que garantizar nosotros? Una gran articulación de inversión de recursos públicos en el fortalecimiento de infraestructura educativa, en el fortalecimiento de la calidad educativa de nuestros docentes, y a través de eso tenemos que garantizar estímulos con recursos públicos para estimular la calidad a través de docentes con becas, docentes que tengan de verdad el sentido de pertenencia para que nuestros niños, niñas y adolescentes sean competitivos en las pruebas saber y puedan acceder a las universidades públicas de este departamento. Tenemos que garantizar también en las universidades semilleros de investigación, que es supremamente importante para fortalecer
las cadenas productivas en el departamento del Huila, tenemos que garantizar que las universidades también tengan carreras pertinentes de acuerdo a las necesidades del mercado en nuestro territorio. Semestralmente se están graduando en el departamento del Huila cerca de 2.100 profesionales que salen ansiosos a buscar una oportunidad laboral y que la única oportunidad laboral que tiene para esos profesionales es el Estado en el departamento del Huila, así que necesitamos carreras pertinentes que le permitan a nuestros jóvenes acceder a estímulos de proyectos a través de microempresas y el fortalecimiento de la independencia económica, pero sobre todo vamos a disponer de gran recurso, porque creo que la calidad educativa en el departamento del Huila se tiene que fortalecer en la red pública, que es la competencia del Estado. Básica, primaria, secundaria y universidad pública, y luego les contaré como gobernador del departamento qué haríamos en la oferta institucional para garantizar que estos jóvenes que son graduados puedan tener acceso a la formalización laboral. Muchas gracias, candidata. Damos continuidad con el candidato Rodrigo Villalba. Bueno, buenas noches. Yo tuve la fortuna de ser gobernador del Huila en el pasado y trabajamos con el sector educativo, que recuerdan rectores, docentes, todo el Huila. Llevamos el laboratorio y hay algo que me lo recordaban en estos días los rectores, sindicatos rectores. Los computadores que hay son los que nosotros llevamos hace tanto tiempo. Hay que meterle en primer lugar a la educación, mejorar el índice de competitividad, apoyar por supuesto la educación con capacitación de docentes, cerrar la brecha digital para que tengan acceso al internet, para que tengan acceso a la educación por esta vía y a las tecnologías de este siglo. Por supuesto que tenemos también que propiciar las condiciones para que no haya deserción, con oportunamente transporte escolar, la educación, el PAE, el programa de alimentación. Hay que tener estímulos también para que hayan condiciones de entorno, de inclusión, para que los estudiantes se mantengan en estos ciclos educativos. Y también tenemos que apoyarlos con los fondos de becas. El fondo de becas Genaro Díaz del departamento hay que capitalizarlo. Y hay que, para educación superior también, abrir el componente de sostenimiento, no solamente de matrículas. Y restablecer un plan que montamos en el pasado, que era el plan Excelencia, becando los 5 mejores estudiantes de cada uno de los municipios del departamento, para que hubiese oportunidades para todos. Hay que trabajar de la mano con la agenda educativa, hay que trabajar de la mano con la agenda pública educativa, con la universidad pública, con la universidad privada. Hay que estimular estos ciclos que establecen, como la FEP, donde aparecen aquí una escala de formación de técnicos, de tecnólogos y de profesionales, que tanto van a estimular en búsqueda de oportunidades laborales en un temprano tiempo. De modo pues que hay mucho para hacer, y hay ahí como el concepto claro de que tenemos que estar de la mano con el sector educativo. Muchas gracias, candidato. Damos continuidad con el candidato Víctor Hugo. El tema de la educación en el Huila es un tema muy complejo, empezando desde la primaria, y la infraestructura de nuestras escuelas están deterioradas, no tenemos un compromiso de gobierno actual. Obviamente la universidad, en el tema superior de los estudios universitarios, los estudiantes en estos momentos que están próximos a graduarse no tienen la esperanza sino de graduarse, pero no tienen las oportunidades laborales. En mi gobierno departamental vamos a buscar las oportunidades y volver el departamento una vitrina de profesionales, porque ¿qué sacamos que 10.000 estudiantes profesionales salgan como en las diferentes facultades y no tengan oportunidades laborales, para que se vayan a conducir un taxi, se vayan nuevamente para sus casas, para sus municipios, mientras no tengamos un sentido de pertenencia
por nuestros estudiantes. Créanme que este departamento seguimos por las mismas con los mismos. Muchísimas gracias. Asimismo, damos la bienvenida a nuestro candidato Juan de Jesús Cárdenas, representante del movimiento Autoridades Indígenas de Colombia. Bienvenido, candidato. Vamos a repetir la pregunta. ¿Cuáles son los principales aportes que traerá como gobernador del Huila al sector educativo? Bueno, hay que mirar las escalas, ¿no? Si es de nivel preescolar, si es primaria, si es el bachillerato y universitario. No sé si me lo concentra a la parte superior o en Sector general. educativo general. Bueno, en ese aporte hicimos en su oportunidad haber normalizado 1.600 docentes a la nación y 583 administrativos, que de alguna manera dio una estabilidad educativa al departamento del Huila, porque el departamento venía pagando en su oportunidad docentes, pero obviamente la Secretaría de Educación tiene una forma de calidad de la educación a nivel de primaria y bachillerato. Aquí el doctor Villalba lo expresaba, de fortalecer los restaurantes escolares. En su oportunidad se hizo con la Federación de Cafeteros y era desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Y estaban también las madres en estado de gestación y lactancia. Volveremos a retomar ese tema para que sea la Federación de Cafeteros, las iglesias cristianas y católicas, que llegue a ese beneficio a ese estudiante que tanto se necesitan. Ahorita hay problemas con el PAE porque dicen que no se está cumpliendo. De modo que hay que retomar de nuevo este proceso de los restaurantes escolares para fortalecer. En cuanto a lo que tiene que ver ya a la parte superior, vamos a trabajar el Fondo Genaro Díaz. De nuevo, estudiaron 3.993 muchachos, ahora son profesionales. En esa etapa no pudimos ser condonables, pero ahora será condonables con terminación de estudios y sin el servicio social. Gracias, y traeremos candidato. el joven a la U, como lo está haciendo Bogotá, para el estrato 1, 2 y 3, donde las universidades proponen y los muchachos escogen. Gracias, candidato. Bueno, vamos a dar continuidad Bueno, con mi muchas compañera. gracias a cada uno de los candidatos por su respuesta. Continuamos con nuestra segunda pregunta y es la siguiente. En el gobierno departamental, ¿cómo visionas la participación de los jóvenes en los diferentes escenarios de la gestión pública? Entonces, Juan. candidato Juan Carlos. Esto es bien importante. Yo creo que tenemos que garantizar a través de procesos de selección objetiva la escogencia de los diferentes cargos para la administración pública del orden departamental. Hay que dejar de lado las roscas, hay que dejar de lado esas personas que quieran atornillar, que llevan 15 años, los mismos funcionarios de siempre, que no hacen cambiar sino de secretarías y no le dan la oportunidad a los jóvenes. Muchos estudiamos con créditos, con muchas dificultades y tenemos mucho, pero mucho talento y tenemos muy buenas propuestas, pero muchas veces por no estar en las roscas no tenemos esa oportunidad. Por eso, cuando estemos en la gobernación del Huila, con la ayuda de Dios y de ustedes, los procesos de selección objetivos se tienen que implementar para que sean inclusive los recién graduados quienes tengan la oportunidad de ejercer altos cargos en el gobierno departamental. Y lógicamente hay que hacer también alianzas, llamar a los gremios para que la inversión privada que tiene que ver con las empresas también contraten a los recién egresados. Aquí se nos fueron muchas empresas, la Nacional de Chocolate, la licorera se fue para otro departamento, ya no se produce Coca-Cola, ni siquiera hasta Bavaria, se nos fueron 11.000 empleos. Tenemos que recuperar esas empresas para también recuperar la economía y los empleos. Muchas gracias, candidato Rodrigo. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. Dice, en el gobierno departamental, ¿cómo visionas la participación de los jóvenes en los diferentes escenarios de la gestión pública? Bueno, muy bien. Lo primero es el fortalecimiento, obviamente con recursos, de la política pública de juventud del departamento. Esto es fundamental. Para fortalecer todos los procesos también de allí de participación de los jóvenes en los órganos decisorios, los consejos de juventudes, las plataformas de juventud,
para que ellos puedan llegar y abrir los espacios necesarios con el gobierno, para que también participen de la deliberación, la toma de decisiones y decisiones tan importantes como la ejecución de presupuesto tendiente a políticas de juventud, transversalmente en todos los sectores de la gobernación, salud, educación, todo lo que tiene que ver con desarrollo económico, emprendimiento, bueno, o sea, que sea transversal esa participación. Hay que fortalecer el liderazgo, la formación, a través de precisamente de mantener constantemente con organizaciones juveniles, también con una política de inclusión de juventud, con jóvenes LGBTQ+, con raizales, con afro, con indígenas, o sea, que tengamos una política de inclusión para la participación y la toma de decisiones de los jóvenes durante nuestro gobierno. Gracias. Gracias. Candidata Sandra. Bueno, muchas gracias. Creo que como diputada del departamento del Huila aprobamos la política pública de juventud y ahí se generaron unos nichos muy importantes que permitían que recursos públicos se transversalizaran a través de cada una de las secretarías de despacho, y nosotros en nuestro programa como gobernadora del departamento lo que vamos a hacer es fortalecer esa política pública. Sin lugar a dudas generó unas estrategias y unos lineamientos, pero se quedó sin los recursos públicos, que era lo fundamental para el fortalecimiento de esa política pública, así que vamos a incorporarle recursos. ¿Para qué los recursos? A ver, lo primero, vamos a hacer el fortalecimiento de la oficina de jóvenes, y a través de esa oficina lo que vamos a hacer es la Escuela de Formación de Liderazgo Juvenil. Este departamento requiere un relevo generacional en los liderazgos en este departamento del Huila, y creo que es fundamental empezar a motivar y a impulsar nuevos liderazgos en el territorio. Se requiere el fortalecimiento de capital semilla para los jóvenes a través del Fondo de Reactivación Económica que se creó pospandemia y que lo administra el INFI Huila, y que generando ahí un músculo financiero importante con destinación específica para capital semilla de jóvenes recién egresados de las universidades que salgan a generar independencia económica y que no salgan a depender de un puesto, de un cargo burocrático, dependiendo el lineamiento político al que pertenezcan. Y claramente a través del Fondo Genaro Díaz Jordán se tienen que hacer estímulos para becas, para que nuestros profesionales, para que nuestros jóvenes puedan tener información especializada en maestrías, en doctorados, no solo en la región, sino también en el país o en el exterior. Así que pues soy mamá de un adolescente y quiero lo mejor para él, y quisiera lo mejor también para miles de huilenses jóvenes en nuestro departamento, así que van a tener un capítulo especial en el plan de gobierno para el fortalecimiento de esta gran generación que a gritos está pidiendo oportunidades por parte del Estado. Gracias, candidato. Continuamos con el candidato Rodrigo. Bueno, tenemos que hablar, los que hemos tenido responsabilidad del departamento, tenemos que hablar de ellas. Yo también establecí mediante ordenanza en su oportunidad la política pública para jóvenes. En segundo lugar, establecimos el plan Excelencia, como lo decía anteriormente en el capítulo de educación. Y también, sin ser política pública nacional, elegimos los primeros CMJ, los consejos municipal de jóvenes de los 37 municipios, sin ser política como es ahora, para dar oportunidad a los jóvenes. Igual que la autora Sandra, en mi programa de gobierno, una de las banderas es el tema de emprendimientos para emprendedores, donde vamos a financiar y a masificar ese programa, donde haya capital semilla para los jóvenes, que alrededor de ese proyecto que vamos a acompañar sea un proyecto de vida, no simplemente requisito para acceder a unos recursos del Estado, donde allí se genere empleo e ingresos, y después del paso hacia el empresarismo focalizado en jóvenes. De modo pues que este es un programa muy importante. Y lo otro, el papel que debe jugar, y tenemos la obligación en las políticas públicas de educación, del acceso a ese paso. El problema más grave en la educación en el departamento, donde hay menor cobertura, es el paso del bachillerato al nivel superior. Allí tenemos que estar muy atentos para que los jóvenes no se queden. Allí tenemos que estar atentos para que los jóvenes accedan a la universidad, vayan preparados, vayan formados, y también que los ciclos académicos estén a tono con la oferta laboral de la región. Ahí tenemos que hacer un trabajo muy grande, de modo pues que vamos a trabajar con los jóvenes. Y lo otro es la participación en el gobierno. Vamos a
en el gabinete, si Dios permite, llegar a la gobernación esta propuesta por un Huila grande, por lo menos la mitad de los miembros del gabinete serán jóvenes. Gracias, candidato. Continuamos con el candidato Víctor Hugo. No estoy de acuerdo con los que dicen, los candidatos que dicen que hay que darle oportunidades a los estudiantes. No lo hicieron en el pasado, mucho menos lo van a hacer ahora a punta de mentiras. Nosotros tenemos que tener una realidad, que hay que darle liderazgo a nuestros jóvenes, a los que terminan nuestras profesiones en distintas facultades. Si nosotros no tenemos un liderazgo de capacidad de darle a cada uno de los estudiantes las facultades para que lleguen a buscar los caminos en las distintas empresas nacionales y abrir en el departamento del Huila una vitrina donde nosotros podamos dirigir a nuestros profesionales al ámbito no regional, sino nacional e internacional, porque esta juventud huilense es una juventud bastante capacitada, muy inteligente, muy puesta en su sitio, y lo que tienen que tener es liderazgo, no dejarse engañar de las personas que vienen diciendo muchas mentiras en estos debates y en esta política. Gracias. Candidato Juan de Jesús. Bueno, gracias. Yo he venido escuchando en esta campaña que estoy liderando por el departamento, caminando, escuchando, sin sedes políticas, a las mamás de muchos muchachos estudiantes que ya terminaron sus carreras y tienen una solicitud que respetuosamente nos lo están haciendo los candidatos, que se le está pidiendo experiencia a los que terminan las carreras y esas experiencias no las pueden cumplir y por lo tanto no se pueden emplear en muchos cargos, tanto en la empresa privada como en el gobierno. Yo pienso que hay que hacer una reforma laboral en ese sentido, de que se le permita que el joven que termina su carrera pueda acceder sin esos requisitos que les están pidiendo de 2 y 3 años. Eso lo he venido encontrando a lo largo y ancho del departamento. Bueno, muchas gracias a cada uno por sus respuestas. Muchas gracias, Alexa. Vamos con la última. Ok, correcto. Gracias. Vamos con Paulino. Con Paulino. Claro que sí. La pregunta creo que está dirigida de forma errónea porque se busca que vía burocracia eventualmente un gobierno responsable vincule la mayor cantidad de personas. Y creo que ese no es el camino formal. Y aun cuando es cierto que hay que vincularlos porque muchos cumplen con todos los perfiles, y ese es propósito de la selección de los mejores, más honestos y competentes de la administración que yo presidiré, lo importante es garantizarles el nivel de educación y facilitarles que puedan llegar en cada caso, el técnico, el tecnólogo, el profesional en general, a acceder y terminar generándole todas las condiciones. Es cierto que existen unas políticas de juventud, pero están allá archivadas. Obviamente hay que restablecerlas y ponerlas en contexto con la región. Comparto el criterio que aquellos que no se puedan desarrollar en el departamento por las dificultades, si hay necesidad de prepararlos para que se vayan a otras partes o inclusive al exterior, tendremos entonces que darle la competitividad necesaria a esas universidades para que ellos puedan salir a este acelerado. Y comparto la necesidad de que el Genaro Díaz lo reforcemos para darle la posibilidad a muchas de las personas que no tienen las capacidades financieras para llegar allá. Muchas gracias. Ahora sí terminamos nuestra pregunta y continuamos con la última y tercera. Muchas gracias, Alexa. Bueno, esta pregunta trae un contexto muy bonito y es que resulta que de 2020 a 2021 fuimos el departamento en Colombia con los más bajos índices de deforestación. Llegamos al 69% menos. La pregunta es, ¿cuál es su estrategia específica para seguir mejorando esta tendencia e impulsar la economía forestal sólida y sostenible? Candidato. Bueno, el resultado de la disminución es por la pandemia. En esos años vivimos pandemia y obviamente todos los indicadores cayeron. Entre esos, pues el confinamiento llevó
a disminuir la deforestación, pero no hay políticas claras que intervengan en la deforestación. Hay que trabajar con las comunidades de cada uno de los 37 municipios en programas que vayan primero de protección y reforestación de microcuencas, todo lo que tiene que ver con zonas de abastecimiento para fuentes de acueductos veredales, de acueductos municipales. Hay que trabajar en un programa muy amplio con la corporación también ambiental para lograr desarrollar con el gobierno nacional, estimular a través de bonos de CO2, captura de CO2 para programas con cooperación internacional, para todo lo que tiene que ver con programas de reforestación, con mantenimiento, con preservación y también aquí apoyar. Cuando estuvimos en la alcaldía desarrollamos el pago por servicios ambientales en la cuenca del río Las Ceibas, que es un compromiso con estas personas que viven alrededor de los bosques y que requieren también el apoyo del Estado para la preservación y la conservación de los bosques. Pero lo que falta en el país y en el Huila es avanzar muchísimo para evitar que la deforestación siga avanzando, continúe destruyendo y especialmente en zonas cercanas a páramos, en zonas cercanas a fuentes hídricas que hoy presenta el departamento del Huila. Muchas gracias, candidato. Candidata Sandra. Bueno, muchas gracias. En el tema de componente ambiental, de reservas, de protección de reservas, creo que hay una entidad en el departamento del Huila que es la encargada de la protección, regulación, control, fiscalización, seguimiento y sanción sobre los temas de deforestación. Como gobernadora del departamento lo que vamos a hacer es una gran articulación institucional para apoyar estos programas institucionales que a través de la Corporación Ambiental y a través de las administraciones municipales y a través de muchas corporaciones que tiene hoy el departamento del Huila se les pueda apoyar en el fortalecimiento de estas campañas de estímulos para evitar la deforestación. Sin embargo, tengo que decirlo que en la medida que haya cambio climático y se eleven las temperaturas, asimismo está creciendo la frontera agrícola porque la gente tiene que producir comida, porque tiene que producir café y se va deforestando más montaña y esto implica, por supuesto, también que se afecten las cuencas hídricas. A ver, sí que nosotros íbamos a garantizar como gobernadora del departamento es la compra de reservas de áreas de protección de cuencas hídricas que permitan la no tala de árboles, sobre todo en las microcuencas que garanticen acueductos para los territorios, para los diferentes municipios y zonas veredales. Esa tiene que ser un planteamiento fundamental. Y segundo, acompañar institucionalmente a las entidades que de una u otra manera regulan todo el tema de tala de árboles en el departamento del Huila. Recursos, los que sean necesarios siempre y cuando haya el fortalecimiento de articulación institucional con programas y proyectos debidamente estructurados. Además que dentro de los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo también está todo el tema de preservación y conservación del medio ambiente. Gracias, candidata. Continuamos con el señor Rodrigo. Bueno, lo primero es que tiene que haber un control muy estricto para evitar la deforestación y segundo, unos estímulos reales para que haya reforestación. Entonces, de ahí vamos a estar muy pendientes de ese. Y lo otro es mejorar el POD, el Plan de Ordenamiento Departamental Ambiental. Hay que mejorarlo, hay que establecerlo, hay que desarrollarlo. Hay que buscar también cómo se compran predios y se pagan por servicios ambientales, siempre buscando la protección del medio ambiente y por supuesto de las fuentes hídricas, que es base de toda la columna vertebral ambiental. Lo otro, hay que buscar también la reconversión en procesos productivos. Hay procesos productivos muy deforestadores, como es la ganadería tradicional. Hay que convertirla en ganadería regenerativa, donde se implemente una serie de elementos sustantivos que sirvan de alimento y mejorar especialmente lo que tiene que ver con la ganadería. Lo otro es conservar los corredores biológicos. Hay que buscar cómo les damos protección y yo creo que hay que recurrir a guardabosques. Este es el plan clave. Este es un programa que funcionó.
Tenemos que buscar una Candidato. política de guardabosques para atender y cuidar nuestro medio ambiente y gracias, evitar la candidato. deforestación con guardabosques. Muchas gracias, candidato. Damos la continuidad con el señor Víctor Hugo. El tema de la reforestación de los árboles y la parte ambiental, nuestro departamento siempre ha sido marginado en este tema porque la verdad no han habido políticas serias, claras, donde nosotros tengamos exigencia a los gobiernos actuales y anteriores y crea esto un ambiente total pésimo en nuestro territorio departamental. En las políticas de reforestación hay que coger a nuestros municipios a través de las alcaldías, implementar políticas de siembra de árboles, y en mi gobierno como gobernador haré y buscaré los recursos para sembrar más de 1.100.000 árboles, porque tanto lo necesita el departamento del Huila, porque tanta calor que tenemos en este tema ambiental, y por eso es que tenemos el calentamiento global, porque no estamos cuidando nuestro sistema ecológico, no estamos cuidando nuestro sistema de arbolización. Nadie tiene un sentido de pertenencia para cuidar nuestra vegetación. Hay que darle a cada huilense el sentido de que ellos cuiden nuestros árboles, cuiden nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros campesinos, cuiden nuestra vegetación, que es lo único que tenemos para que le bajemos Candidato, un poquito gracias. la temperatura de nuestro departamento. Muchas gracias, candidato. Continuamos con el señor Juan. Bueno, precisamente una cosa es la restauración ecológica del bosque nativo y otra cosa es la reforestación. Yo propuse en el plan de gobierno para los huilenses y para los colombianos el tema del calentamiento global, y dentro de la propuesta está la restauración ecológica del bosque nativo en 150.000 fincas del departamento del Huila, como una economía de pancoger. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo restauro una hectárea de café, de bosque, me produzca igual que una hectárea de café, pero como una economía circular. Habría que modificar la ley para que no sea un estímulo, sino una economía de pancoger. Y eso lo haríamos en cada una de las fincas del departamento del Huila, creando unas posibilidades de empleo, generando oxígeno para la humanidad, generando posibilidades de choque contra el calentamiento global. Y la plata está. Precisamente acaba de firmarse un convenio de 3.6 millones de euros de la FCD de Francia para los 4 macizos colombianos de Colombia. Y allí viene la restauración ecológica del bosque nativo. Mire que eso sí podría traer la paz para Colombia, porque habría una economía para cada uno de los finqueros del departamento. Ese proyecto lo vamos a sacar adelante. Muchas gracias, candidato. Vamos con el candidato Paulino. El Plan Nacional de Gobierno prevé que para que este país se ordene hay que ordenarlo alrededor del agua. Como el plan de gobierno que me propongo implantar igualmente coincide con él, el ordenamiento territorial al agua, alrededor del agua, conlleva necesariamente y en forma específica el ordenamiento de nuestras cuencas, comenzando por el macizo colombiano, que por primera vez quedó establecido como obligación de intervenirlo en términos de preservación, conservación, y el río Magdalena y sus 2.500 tributarios que tiene. Es evidente que lo primero que habrá que hacer es contrarrestar y luchar contra la tala indebida, preservar lo que existe y igualmente, nuevamente insisto, Plan Nacional de Desarrollo, todas las acciones correspondientes para ese ordenamiento territorial alrededor del agua, que significa garantizar el oxígeno y el agua que requiere nuestro territorio, de tal forma que es de vital importancia que ese 13% de cobertura
vegetal que tiene nuestra cuenca del río Magdalena, donde se saca el 100% de las maderas aún actuales, se mantenga, se preserve y se conserve. Muchas gracias, candidato. Damos continuidad. En el macizo colombiano nace, aquí en el sur del país, aquí en el sur del departamento, nace casi el 66% del agua de este país. Nace del río Magdalena, nace del río Cauca y nace el río Caquetá. Tenemos el agua, tenemos la tierra, tenemos que cuidarla. La sostenibilidad ambiental es un acto solidario. Por eso lo que nosotros queremos es implementar una cultura de sostenibilidad, que haya un control por parte de las autoridades para evitar la tala indiscriminada que en este momento está ocurriendo con los árboles, con los bosques, y ya nosotros nos hemos dado cuenta de lo que está pasando por estas semanas. Creo que el calor es impresionante y si nosotros no hacemos un control con las autoridades, vamos a tener, o la crisis va a ser mucho más complicada. Allí tenemos que hacer un convenio con las universidades. La mayoría de las universidades que hay aquí en el departamento del Huila tienen ingeniería ambiental. Es decir, vamos a trabajar con ustedes, con los universitarios y con los egresados, con los ingenieros, para que nosotros podamos tener esa vigilancia también y ese control y esa propuesta para nosotros poder empezar con una verdadera reforestación. No podemos jugar al gato y al ratón. Unos están deforestando, unos están con tala indiscriminada y la CAM y la gobernación contratando para reforestar. Eso no lo podemos ahorrar si tenemos una buena cultura, si tenemos unas buenas alianzas estratégicas. Gracias, candidato. Bueno, a continuación, teniendo en cuenta situaciones de tiempo, vamos a dar paso al tercer bloque de preguntas, que es una pregunta individual. Bien, entonces vamos a dar inicio con la señora Sandra. Bueno, entonces tenemos la primera pregunta que dice así: la tasa de tránsito inmediato de la educación secundaria a la educación superior en el año 2020 en el departamento del Huila era casi del 44,7%, comparado con tan solo un 23% en las zonas rurales, y la tasa de deserción a nivel rural es de 10,9%. ¿Qué estrategias propone para mejorar la oferta de educación superior en zonas rurales y el acceso de sus estudiantes a la educación superior? Bueno, muchas gracias. Lo primero que tenemos que hacer en los próximos 4 años es optimizar la calidad. Y la optimización de la calidad se hace cuando en las instituciones se hacen las inversiones necesarias en infraestructura, en calidad y en pertinencia. Nosotros tenemos un rezago enorme en el departamento del Huila en infraestructura y en calidad educativa, por eso nuestros niños de estrato 1, 2 y 3 difícilmente acceden a la universidad superior pública porque la calidad no es la que se requiere. Así que nosotros vamos a generar plan de estímulos para los docentes para que genere un nivel de competitividad en las instituciones educativas. El Pitalito tiene una de las instituciones más competitivas del país, la escuela, el Colegio Nacional, y lograron realmente bajo unos esquemas de fortalecimiento de la planta de personal, así que no tenemos que inventarlo, ya está inventado. Segundo, tenemos que garantizar el fortalecimiento de la red tecnológica en el departamento del Huila. Nuestros niños y niñas y adolescentes y jóvenes desde la zona rural tienen que acceder a la tecnología, al mundo, al internet, al conocimiento. La pandemia nos arrojó a nosotros que desde cualquier lugar del mundo podemos acceder a la educación de todo nivel, y creo que tenemos que garantizar que esos nudos que tiene el departamento del Huila, donde no tenemos ningún tipo de conectividad, podamos ampliarlo, y se hace a través de una estrategia con el Ministerio de las TIC, y se tiene que hacer con las empresas operadoras de telefonía celular que nos permitan ampliar el radio de acción de posicionamiento de cobertura tecnológica, de cobertura de red inalámbrica, para que nuestros niños puedan acceder a la información del mundo. Así que vamos a hacer una gran articulación institucional y a sumar esfuerzos presupuestales para que eso sea una realidad. Nosotros en el departamento del Huila, me va a robar 2 segundos, la gran dificultad que nosotros tenemos es el individualismo. Aquí una cosa es el Estado, otra cosa son los gremios y otra cosa es el sector productivo y la academia. Así que nuestro propósito va a ser que tiene que haber una gran articulación institucional para que entre juntos podamos transformar este departamento. Gracias, candidata. La siguiente pregunta para el señor Rodrigo Villalba es: ¿cuál sería la estrategia que usted diseñaría
para que el sector agroindustrial tenga un relevo generacional con garantías de seguridad para las familias que dependen de esta economía? Bueno, lo primero que hay que hacer es llevar tecnología, buscar cómo se hacen los programas de encadenamiento agroindustriales. El departamento del Huila hay 22 cadenas, están trabajando muy bien en los encadenamientos, hay 6 formalizadas, hay 4 de acuerdos. En gran parte donde hay acuerdos se busca que haya unos recursos, unos proyectos de transformación hacia lo agroindustrial. De modo pues que ahí tenemos que caminarle muy duro, pero trabajar en la agenda de ellos, en lo que está acordado. Por ejemplo, en café ellos lo que buscan es que haya infraestructura para secado y para transformación con torrefactoras, para procesar ese producto que en el país es insignia de la agricultura colombiana, pero solamente se transforma el 6%, siendo el primer productor el Huila, pero el valor agregado se queda afuera y hay que hacer un esfuerzo grande para que se quede acá. ¿Cómo se garantiza que eso se mantenga en generaciones? Pues por supuesto que tenemos que darles, lo primero que hay que darles a los productores y a los empresarios del campo es seguridad. Sin seguridad no hay nada. La seguridad es un bien público esencial que tiene que el Estado propiciarle a los productores, al turista, al ciudadano de a pie, al huilense común y corriente. Ese es el primer elemento. El segundo, hay que darle ese sentido de pertenencia con la región. Este es un departamento grande, este es un departamento con muchas posibilidades y oportunidades empresariales. Gracias, candidato. Bueno. Gracias, Bueno, candidato. muchas gracias. Continuamos con el candidato Víctor Hugo. Y la pregunta es, el Huila es un departamento rico en recursos naturales. ¿Cuál sería la propuesta que usted plantea para que el turismo sea una actividad económica más ambiciosa y reconocida a nivel mundial? El Huila es un departamento, como lo dice, netamente turístico y rico en su todo sistema de las... Tenemos, hoy en día tenemos a nuestros centros centros capacitados de turísticos como San Agustín, como el desierto de la Tatacoa. A ellos tenemos que darle la importancia y sobre todo impulsar y desde el gobierno nacional traer recursos de inversión para que estas vías que tienen tan deterioradas que las tienen estos gobiernos pasados, este gobierno actual, que cómo es posible que nosotros no tengamos la vitrina como es el Estrecho del Magdalena, que son 2.7 kilómetros para pavimentar y vienen los turistas y nos da vergüenza que ellos lleguen a mirar unas vías y unos sitios turísticos bastante tristes porque no tienen acceso. Hay que darle fortaleza, hay que fortalecer nuestras vías, hay que, ahora que están en estos momentos que hay ese tema de los sitios turísticos en las fincas, hay que fortalecerlos, hay que darle impulso a través del Viceministerio del Turismo en Bogotá, hay que jalonar los recursos, impulsarlos. Desde mi gobierno haré gestión para que esta gente que está viviendo de sus sitios turísticos en sus fincas crean que tiene un gobierno, un gobernador que va a estar de la mano con ellos para impulsar el turismo. Muchas gracias. Candidato Juan, la pregunta es, ¿qué políticas tiene en su plan de gobierno para utilizar el posicionamiento de los jóvenes como agentes transformadores dentro del campo, teniendo en cuenta que nuestra población está por debajo del promedio a nivel nacional y que dentro de ese número el 79% está a nivel urbano y el restante a nivel rural? Bueno, lo que yo tengo, el regreso del joven al campo, no debe ser a la actividad que hace formalmente ya el padre, debe ser un hombre que llegue con una formación inclusive con el inglés, con las tecnologías para poder hacer la innovación que requiere cada una de las fincas pertinentes para que haga innovación sobre lo que viene la actividad haciendo el padre como tal.
De modo que el joven regresa en la medida que tenga otras condiciones como la tecnología, como el inglés, como la posibilidad de negocios, como la posibilidad de comercialización, como la innovación. Si no hay innovación, quedamos atrás, así el joven regrese al campo. Muchas gracias. Continuamos con el candidato Paulino y la pregunta es: según datos de Medicina Legal, en el año 2022 ocurrieron 92 suicidios en el departamento del Huila, siendo las principales causas la depresión, el trastorno bipolar y el consumo de alcohol y drogas. ¿Qué estrategias propone para fomentar el acceso a servicios de salud mental en el departamento? Aunado a esa difícil y crítica situación, igualmente ocurre con el tema de el trago. Somos los terceros consumidores de trago hoy en día. Da pena de verdad que eso esté ocurriendo y eso quiere decir que muchos de nuestros indicadores de desarrollo no están funcionando bien. Como las estrategias tienen que ser integrales, se trata obviamente en primera instancia de garantizar los servicios básicos necesarios, las comunicaciones, las vías, las oportunidades, la paz, la tranquilidad, pero igualmente transformar nuestra economía para que esas circunstancias extremas que llegan a las personas a buscar en las cantinas o en la pérdida de vida la solución, no existan más en el departamento del Huila o se reduzcan sustancialmente. Esa es la esencia de lo que significa Colombia, capital de la vida. A eso le apostamos. Con grandes recursos y transformaciones, esté la persona donde esté, o en la ciudad o en el campo, y que la diferencia entre campo y ciudad prácticamente no exista. Muchas gracias, candidato Juan. La siguiente pregunta es: ¿cómo recuperaría la tranquilidad de los huilenses en temas de seguridad cuando en ciudades como Neiva y Pitalito, bueno, entre otras, se da constantemente robos y delincuencia? Es algo común que viene afectando a población estudiantil y gente de a pie. No, la inseguridad está atropellando a todo el mundo. En la zona rural, en el casco urbano, en las ciudades, ya las personas no sacan el celular, a uno ya le devuelven las llamadas en la noche, porque temen de que le roban el celular. El tema de inseguridad, desafortunadamente en el departamento del Huila, se ha incrementado al triple. Se triplicaron las extorsiones, se triplicaron los asesinatos, presencia de disidencias, la delincuencia común está acechando las ciudades en este momento. Están asesinando a las mujeres por robarle la moto, por robarle el celular o por robarle el bolso. Eso tiene que tener una política integral de generar oportunidades para los jóvenes, para los adultos, porque desafortunadamente hoy el departamento del Huila, que es un departamento rico, que tiene todas las posibilidades, que tiene todas las bondades y fortalezas, hoy es el tercer departamento más pobre de este país. Necesitamos oportunidades. Y por otro lado tenemos que andar y actuar con contundencia. Y nosotros hemos propuesto las patrullas comunitarias, donde tenemos que vincular al ejército, a las empresas de vigilancia, a los líderes comunitarios y a las reservas de la policía y el ejército. Necesitamos hacer presencia permanente, mientras bajamos los índices tan altos que hay de inseguridad en el departamento del Huila. Gracias, candidato. Muchas gracias. Continuamos con el candidato Rodrigo y la pregunta es: las cifras más recientes del DANE evidencian que de los 11,35 millones de jóvenes entre los 15 y 28 años que están en edad de trabajar, 2,9 millones no estudian ni trabajan. Es decir, lo que corresponde al 25,6% del total de estos jóvenes denominados ninis. En el departamento del Huila, la cifra es cercana al 18%. ¿Cuál es su propuesta para motivar el trabajo y el estudio a este grupo de jóvenes que, al no tener opciones, termina engrosando los grupos urbanos y rurales de delincuencia en el departamento? Bueno, los ninis, esos jóvenes que no tienen oportunidad, que ven después del grado noveno, que es donde ocurre la deserción mayor, sobre los 15, 16 años, abandonan el sistema educativo, porque no ven una opción más allá, porque si se entiende que solamente 2 de cada 10 jóvenes del sector rural van a llegar a la universidad,
van a tener una formación superior, pues no ven la necesidad de estar 3 años más allí. Lo que hay que garantizar acá es precisamente oportunidades para que haya algo después del bachillerato, ya sea a través del fortalecimiento de la media técnica, como lo que se hace en los colegios agroindustriales, el colegio técnico superior que se hizo hoy en día, avanzando ya hacia nuevos modelos y aprendizajes de mecatrónica, electrónica, diseño de software, robótica, que atraiga a los jóvenes para que no abandonen el sistema educativo. Y también pensando en pertinencia con respecto a la formación que sigue allí. Nosotros queremos, además del fortalecimiento de la educación superior, el apoyo al Fondo Genaro Díaz, también desarrollar una formación con las universidades, una formación virtual que sea pertinente con cada una de las apuestas productivas del departamento del Huila, que podamos llegar a cada una de las cabeceras municipales de los 37 municipios ofreciendo programas técnicos y tecnológicos con respecto a formación virtual. Y por supuesto, encadenando acá en un gran programa de ese primer empleo al sector productivo, al sector privado, para que le den oportunidades a estos jóvenes, y en un programa de prácticas y pasantes con las empresas del sector privado y del sector público para que logren ese primer empleo. Muchas gracias, candidato. Bueno, hemos terminado la sección de preguntas individuales. Ya estamos por terminar nuestro debate. Vamos a dar paso a la pregunta en representación de la Personería de Neiva. Adelante. Buenas noches para todos. Mi nombre es Angie Sofía Medina, soy estudiante del programa de Derecho de la Universidad Surcolombiana, actualmente practicante de la Personería Municipal de Neiva. Mi pregunta sobre educación tiene 2 interrogantes. Primero va encaminada acerca de que durante el transcurso de este año la Personería Municipal de Neiva ha estado elaborando un diagnóstico sobre la educación preescolar, básica y media en las instituciones de la ciudad de Neiva, en la que se ha evidenciado principales barreras para el acceso y la permanencia de los estudiantes en las instituciones educativas. ¿Cuál es la propuesta para evitar esa deserción escolar? Teniendo en cuenta también que, conforme a las cifras del Ministerio de Educación Nacional, solo el 34.49% de los jóvenes logran graduarse de la educación superior. El 65.51% no obtienen un título profesional, y quienes obtienen el título profesional, pues la mayoría, gran parte, están desempleados y otros optan por emigrar del país a otros países. Entonces, ¿cuál es la propuesta para lograr incrementar el tránsito hacia la educación superior, educación del trabajo y del desarrollo humano, pero que se logre una oferta académica conforme a las necesidades y el desarrollo económico de la región? Muchas gracias. Muchas gracias. Primero, teniendo en cuenta que se ha evidenciado una de las problemáticas en la educación, la deserción escolar. Entonces, ¿cuál es la propuesta como ustedes para evitar esa deserción escolar? Y segundo, que teniendo en cuenta las cifras del Ministerio de Educación Nacional, ¿cómo lograr ese tránsito a la educación superior, a la educación del trabajo y el desarrollo humano, pero con acceso a una oferta académica que corresponda a las necesidades de la región? Porque pues muchos jóvenes se gradúan pero terminan desempleados en el Huila. Listo. ¿Claros todos? Muy Correcto. bien. Damos inicio entonces con el candidato Rodrigo Villalba. Bueno, el tema de la deserción, aquí ya hablamos varias cosas del tema educativo. El tema de deserción, pues eso contiene un tema grueso. Primero hay que fortalecer la asociación de padres de familia, hay que también llevar al colegio programas de salud mental para atender, hay que llevar muchos profesionales psicosociales para que atienda a la población, pero también hay que mirar cómo los atendemos oportunamente en tema de transporte escolar, en transporte
de la alimentación escolar, que sea oportuna desde el primer día. Hay que mirar la concepción de familia. Hay unos problemas graves también y tiene que ver con el empleo. Gran parte de esos muchachos que desertan a determinada edad también es porque sus padres no tienen empleo y además se trasladan de ciudad. Entonces tenemos que crear un entorno de empleo. Para generar empleo hay que crear dos aspectos. Uno, de seguridad para los empleadores, tengan cómo mantener arriba la actividad económica generadora de empleo. Y por otro lado, los programas sociales y de inclusión que tienen que ver con el joven, con el niño que está estudiando y tiene que ver con todo ese programa social. Ahora, también preguntaban una segunda parte, que era cómo el acceso a una universidad que les atraiga a los estudiantes con facilidades. Entonces volvemos a hablar de lo mismo. En el departamento tenemos que financiar y reorganizar mucho mejor el Fondo Genaro Díaz para darles un crédito condonable que implique no solamente la matrícula, sino también sostenimiento, que implique también, hay que reinventarnos el programa de excelencia, hay que tener con ellos también cómo les damos a ellos un estímulo de pasantías, que vean que desde acá los podamos tener con tipo de pasantías a nivel técnico, tecnológico o profesional, remuneradas. Y por supuesto la pertinencia educativa, tenemos que enlazar. Muchas gracias. Ha terminado el tiempo. Muchas gracias, candidato Villalba. Gracias. Continuamos con el candidato Víctor Hugo. Primero que todo con nuestros niños, que son el futuro de nuestro departamento. Hay que cuidar todos los recursos de ellos. Y yo no quiero, en mi departamento no quiero que hayan unos tamales de 40.000 pesos para los niños. En mi gobierno los voy a cuidar. El PAE es un programa verdaderamente serio, dedicado para los niños. Veo con mucha preocupación que lo han cogido unas familias como un tema de bolsillo propio, un tema que no genera la confianza en nuestros ciudadanos huilenses. La verdad, para mí, la preocupación siempre es que estos gobiernos que hemos tenido han sido unos gobiernos que no han podido cuidar a nuestros niños como deben de ser, obviamente porque piensan que tienen que robarse la plata de los niños a través del PAES. Yo veo con mucha preocupación, ahora están en la asamblea aprobando un presupuesto, el departamento tiene 9.000 y van a aprobar 21.000, quién sabe para qué en esta época de gobierno, no sé, que estamos en una época electoral, no sé para qué, ojalá que no sean para destinarlos a otro rubro. Yo lo único que sí le digo es que Víctor Hugo Santofimio va a vigilar cada uno de los recursos del país. Muchas gracias, candidato. Bueno, continuamos con el candidato Juan de Jesús. Adelante. Un favor, no empiece a contabilizar. Quiero hacerle una pregunta a la niña personera. Por favor. Niña, por favor, puede quedarse ya tranquila, no hay problema. ¿Por qué están desempleados en la investigación los profesionales? Pues la pregunta primero va encaminada en general al desempleo que sufren todos los jóvenes. Sí, pero ¿hay alguna, dentro de la investigación, pudiera detectar por qué están desempleados? Pues es la falta de oportunidades y conforme a lo que explicaba de la oferta académica que se adecue a las necesidades de la región. Candidato, yo considero que damos respuesta, son datos que ella trae de una institución Por eso, que hace era su para proceso precisar, de investigación. era para precisar, porque yo expliqué aquí que las madres de estos muchachos están diciendo que no, se les están pidiendo las experiencias y no se cumple y por lo tanto no los están empleando. Entonces, por eso decía que había que legislar para que se cambie ese artículo de los 2 años de experiencia. Lo otro es la oferta. Yo creo que las universidades tienen que ir de la mano con la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial nos está dando un camino tecnológico, pero nos está desplazando algunos trabajos, pero nos está dando unas oportunidades de otros trabajos. Yo pienso que allí sería la base para que las universidades cojan lo de la inteligencia artificial y mire qué otras posibilidades nos ofrece para que las universidades puedan ofrecer esas nuevas alternativas como programadores, como ingenieros de sistemas, como diseñadores, que nos va a permitir ser ingeniosos. De modo que les invito a las universidades que hagan una investigación paralelo a la inteligencia artificial. Gracias, candidato. Le damos la palabra al señor Paulino. Me excusan que insista en el Plan Nacional de Desarrollo, pero en la medida en que el departamento depende en más del 80% de esos recursos, hay que reconocer de que la mayoría de los que ya se han asignado para el año 2024, de esos 250.000 van para la inclusión social y para resolver gran parte de las dificultades que hay allá en todos estos niveles de preparación, de básica, de primaria, orientados precisamente a que esos indicadores no se den y definitivamente la persona nueva colombiana tenga los elementos de juicio para poder vivir razonablemente. Pero, como ya lo están expresando acá, hay un riesgo muy grande, es que esos recursos se pierdan. Y de hecho, en el pasado ya ha ocurrido, y el compromiso particular mío sí es manejar esos recursos con transparencia. Pongo mi hoja de vida para que la verifiquen cómo ha ocurrido, con planificación, orientado precisamente a resolver esos indicadores que, para fortuna de los colombianos, se intentan resolver nuevamente a través del nuevo plan de gobierno que presenta nuestro presidente Petro. Ese es un elemento vital que hay que aprovechar y no se puede desaprovechar, digamos, el tema, porque la corrupción ahí está vivita y coleando, y es el problema fundamental que tiene el departamento del Huila. Gracias, candidato. Damos continuidad. Bueno, acá hay que tener en cuenta que una es la deserción escolar universitaria y otra la deserción básica. En la básica se asocia también a muchos factores externos en lo que tiene que ver con el empleo, la falta de oportunidades. Muchas veces no hay para el transporte porque la plata se la han robado. O muchas veces el niño no desayuna porque también se roban la plata de los niños. Entonces, ante esa situación, muchos niños dejan de ir a estudiar y más bien lo ponen a trabajar. Por eso nosotros tenemos que hacer una inversión importante y garantizar de que esos recursos no se los vayan a robar, de que esos recursos se destinen como se tienen que destinar para nosotros proteger a nuestros niños. Dentro de nuestro programa de gobierno, aparte del Fondo Genaro Díaz, nosotros tuvimos un capítulo que se llama la creación de un fondo especial para la educación. Allí nosotros tenemos que garantizar la permanencia y desde allí estamos promoviendo la matrícula cero. Los estudiantes tampoco tienen por qué pagar vivienda, tampoco tienen por qué pagar alimentación, transporte y salud. Necesitamos que nuestros jóvenes se profesionalicen, porque cuando uno pone o da el primer paso en una universidad, uno mira de forma diferente el mundo. Y eso es lo que queremos nosotros, que al departamento del Huila le vaya bien, que haya desarrollo, porque muchos profesionales después se pueden convertir en empresarios, en emprendedores, en buenos empleados. De modo que esa va a ser nuestra apuesta. Muchas gracias, candidato. Bueno, lo primero es que no se roben la plata de los niños y niñas y la comienzan a entregar en campaña, entregándole y pagándole a los líderes, candidatos al consejo, candidatos a asamblea, candidatos a alcaldía. Allí está la plata de los niños y niñas que hoy en día no tienen transporte ni alimentación escolar en el departamento del Huila. Nosotros vamos a hacer vigencias futuras con la nación, vamos a proponerlo, vamos a cuidar cada peso de estos que se invierta de manera adecuada para garantizar la permanencia en el sistema educativo. Una niña que abandone el sistema educativo va a terminar con mayor probabilidad de quedar en embarazo, por eso es tan importante la permanencia en el sistema educativo. Hay que mejorar la educación, la calidad. En Neiva lo hicimos, dejamos a Neiva en el primer lugar en el índice de competitividad de la Universidad del Rosario.
Y creo que eso lo logramos porque capacitaciones a maestros, becas de maestría, que lo vamos a hacer en el departamento, mejorar la enseñanza. 2, que logremos mejorar la infraestructura educativa. 3, que logremos una educación hacia lo que viene, una educación para el trabajo, ya lo decía en la parte de media técnica, que logremos también articular con las universidades de esos ciclos propedéuticos para que lleguen a la universidad con una orientación hacia dónde quieren formarse y especialmente orientar a nuestros jóvenes hacia lo que ellos van a hacer en la universidad, o sea, hacia las apuestas productivas que vayan encadenadas para evitar todas estas frustraciones de a veces estudiar algo, salir y no tener un empleo. O sea, tengamos un observatorio precisamente de empleo para jóvenes directamente que nos permitan hablar de oportunidades y qué carrera requiere el departamento. Muchas gracias, candidato Rodrigo. Continuamos. Bueno, muchísimas gracias. Creo que uno de los fenómenos más difíciles de la deserción escolar es el hambre que hay en el territorio. El 70% de la población en el departamento del Huila hace parte del estrato 1 y 2, 70% de la población. Y eso indica que se requiere de manera urgente la efectiva y eficiente ejecución del presupuesto público en el departamento a través de obras de infraestructura y programas sociales que permitan dinamizar la economía y generar oferta laboral y circulación del presupuesto público en el mercado. Primero eso. Segundo, tenemos que hacer una gran articulación institucional con el gobierno nacional para garantizar de manera oportuna los recursos para el PAE. Recuerde que el departamento es solidariamente responsable con el PAE porque la gran financiación de este programa depende del orden nacional y el departamento es solidariamente responsable y Neiva y Pitalito, que están descentralizados, la responsabilidad del PAE de estos dos municipios. Restaurantes, transporte escolar, también el departamento es solidariamente responsable porque el gobierno nacional traslada los recursos hacia los municipios. Entonces, ¿qué se requiere? Lo que he venido diciendo siempre, articulación institucional para que dentro del proceso de tiempo de escolaridad de los 9 meses se dé de manera eficiente la prestación de servicio. Planificar ejecución del presupuesto público es lo que tenemos que hacer nosotros. Y mejorar, por supuesto, las condiciones de infraestructura que todavía tenemos nosotros, instituciones educativas en Guadúa, con piso de tierra, con techo, con goteras, sin luz, sin acueducto. Solo eso, 6 años se viene estructurando el POD, Plan de Ordenamiento Departamental, que son los lineamientos o la programación o la proyección del departamento para los próximos 20 o 30 años. 6 años gastando plata del departamento para garantizar un proceso de investigación hacia dónde va este departamento en los próximos años. Ahí es donde tenemos nosotros que hacer todo un proceso de investigación consultiva con cada uno de los sectores de cuáles son las carreras pertinentes de acuerdo a lo que el mercado necesita durante los próximos 20 años. Hemos terminado tiempo de respuesta. Muchas gracias a cada uno de los candidatos. Hemos terminado nuestro debate político. Agradecemos a todos los participantes, a todos los asistentes, a cada uno de los candidatos. Agradecemos su participación y cada una de sus respuestas. Todos los que nos acompañaron de manera virtual y todos los que nos acompañaron de manera presencial, muchas gracias. Esperamos que este espacio haya sido útil para su formación y para su información en conocimiento político. Gracias, los invitamos a acomodarnos para una foto y ya nos despedimos de los que están de manera virtual y nos quedamos para la foto de manera presencial. Feliz noche. Feliz noche para todos.